Octubre de 2014. Foro 4 de Televisa San Ángel. Son las 6 de la tarde y el silencio en ese set de grabación pesa más que las luces. La maquinaria de la telenovela más cara del año se acaba de detener en seco. Cientos de personas, técnicos, maquillistas, actores de reparto, productores con audífonos colgando del cuello, se miran entre sí sin saber qué decir. Porque el hombre que debería estar frente a la cámara, el hombre por quien Televisa había apostado millones de pesos, el hombre que durante 40 años había representado la imagen más limpia, más familiar y más intachable del espectáculo mexicano, acaba de salir por la puerta trasera sin mirar a nadie, sin despedirse, sin dar explicaciones. Solo un camerino vacío, un libreto a medio terminar sobre la mesa de maquillaje y una actriz venezolana llamada Marjorie de Sousa mirándose en el espejo, sabiendo lo que todos en ese foro sabían, pero nadie se atrevía a decir en voz alta. La versión oficial que leerías en las revistas al día siguiente diría que Pedro Fernández estaba enfermo, que el estrés lo estaba consumiendo, que su cuerpo ya no aguantaba el ritmo de las grabaciones. Sonaba razonable, sonaba humano, pero la verdad que se susurraba en los pasillos de Televisa, la verdad que los técnicos se contaban mientras tomaban café en los descansos, la verdad que los productores discutían a puerta cerrada con voces bajas, era mucho más oscura. Pedro Fernández no estaba huyendo de la fama, no estaba huyendo del trabajo, estaba huyendo del infierno que lo esperaba en su propia casa cada vez que terminaba de grabar una escena de amor. Hoy vas a descubrir 4 cosas que nunca te contaron sobre el niño prodigio que creció para convertirse en prisionero de su propia vida. Primero, cómo la industria del espectáculo le robó la infancia a un niño de 7 años, lo convirtió en un producto que no podía dejar de sonreír y le enseñó una lección brutal que lo marcaría para siempre, que el amor se gana obedeciendo. Segundo, cómo su matrimonio perfecto con Rebeca Garza Vargas, el que todas las revistas celebraban como el romance más sólido del espectáculo, se transformó en una jaula invisible donde cada beso de ficción se pagaba con sangre en la vida real, donde cada escena romántica en un foro de televisión se convertía en una guerra en la intimidad de su hogar. Tercero, la verdad detrás de la guerra con su propia sangre. El día que su padre le pidió perdón públicamente, llorando frente a las cámaras con 86 años, y él le cerró la puerta en la cara sin mover un músculo de la cara. Y cuarto, el último y más doloroso eslabón de la cadena. Cómo su nieto Martín Valentino, un niño inocente que no eligió nacer en medio de esa guerra, terminó convertido en el botín de una familia que aprendió a usar el amor como arma de chantaje. Te voy a avisar cuando llegue cada una, pero para entender cómo fue posible que esto ocurriera, necesitas conocer el mundo que construyó a esta persona. Porque esta historia no empieza el día que todo se derrumbó en ese foro de Televisa. Empieza mucho antes. Y empieza con algo que tú probablemente viste en tu propia televisión. Tú lo recuerdas, ¿verdad? Era la época de Siempre en Domingo. Era la época en que tú llegabas de trabajar, prendías la televisión y ahí estaba él, todas las noches, en tu sala, como si fuera parte de tu familia. Un niño con un traje de charro que le quedaba un poco grande, con una sonrisa que llenaba toda la pantalla, cantando la de la mochila azul, con una voz que te partía el alma. Tú lo viste crecer, tú compraste sus discos, tú te emocionaste cuando dejó de ser el niño prodigio y se convirtió en el galán que todas querían. Tú lo viste en las telenovelas, en los palenques, en las portadas de las revistas. Para ti era parte del paisaje de tu vida. Una constante, una certeza, el charro de México que nunca fallaba. Pero lo que no viste era lo que pasaba cuando Raúl Velasco mandaba a comerciales. Lo que no viste era al niño de 8 años llorando en una habitación de hotel en Madrid, España, preguntándose por qué su padre estaba más preocupado por firmar el próximo contrato que por darle un abrazo antes de dormir. Lo que no viste era la maleta abierta en una esquina, la cama de hotel que olía a desconocido, el silencio después del aplauso. Lo que no viste era al niño preguntándose, en ese silencio, si alguien lo quería de verdad
o si lo querían solo porque cantaba bien. Tú la recuerdas como una época hermosa, pero para él fue el inicio de una condena. La industria de la música en México en los años 70 no era un lugar para niños. Era una máquina de hacer dinero que trituraba almas y escupía discos de oro. Y José Martín Cuevas Cobos, el verdadero nombre detrás de la marca, fue lanzado a esa máquina a los 7 años. 7. A esa edad, otros niños aprenden a perder los dientes de leche, a correr detrás de una pelota en el patio, a esconderse debajo de la cama cuando los adultos discuten. Él aprendió a cantar frente a desconocidos, a sonreír aunque tuviera sueño, a ponerse un traje que le quedaba más grande que el cuerpo y a responder como artista cuando todavía necesitaba que alguien lo abrazara como hijo. Y entonces le quitaron su nombre. Le pusieron Pedro por Pedro Infante, Fernández por Vicente Fernández. Dos gigantes metidos sobre los hombros de un niño que apenas empezaba a mirar el mundo. Imagínate eso un momento. Un niño de 7 años cargando con el peso simbólico de dos de los ídolos más grandes de la historia de México. No le estaban dando un nombre artístico, le estaban entregando una deuda impagable. Tenía que ser perfecto, tenía que sostener sobre sus pequeños hombros la expectativa de millones de personas que amaban a Pedro Infante y a Vicente Fernández. Y si no lo hacía, el amor desaparecía. Esa fue la primera lección que aprendió en la industria. El amor está condicionado a la obediencia. Si cantas, te aplauden. Si obedeces, te quieren. Si produces, vales. Y si un día no puedes más, si un día el cuerpo o el alma dicen basta, entonces el amor se va. Porque el amor que te dieron no era amor, era un contrato. Recuerda esa frase, la vas a necesitar para entender todo lo que viene después. El hombre que le enseñó esa lección no fue un manager despiadado de traje gris. No fue un ejecutivo de disquera sin corazón. Fue su propio padre, José Luis Cuevas. Recuerda ese nombre. El hombre que vio en su hijo una voz de oro y decidió que esa voz tenía que trabajar, que tenía que producir, que tenía que generar. José Luis Cuevas no era un monstruo. Era un hombre de su época. Un hombre que creía que darle oportunidades a su hijo era la forma más alta de amor. Pero hay una diferencia enorme entre abrirle una puerta a un hijo y empujarlo por ella cuando todavía tiene miedo de cruzarla. A los 8 años, cuando muchos niños todavía temen dormir con la luz apagada, Pedrito Fernández ya conocía aeropuertos, hoteles, escenarios lejanos, España, Europa. Giras internacionales que para un adulto serían una aventura y para un niño eran un exilio. La gente veía al niño prodigio, veía el sombrero, la sonrisa, la voz afinada, pero nadie veía la habitación de hotel cuando se apagaban las luces. Nadie veía la maleta abierta en una esquina. Nadie veía el silencio después del aplauso. Nadie veía al niño preguntándose por qué los adultos que debían cuidarlo no estaban siempre ahí cuando el miedo llegaba. Dicen que esos años le dejaron una sensación difícil de arrancar, la de haber sido lanzado al mundo demasiado pronto, la de haber entendido que la sangre también podía abandonar, la de haber descubierto que incluso un padre puede estar cerca del negocio y lejos del corazón. Y cuando un niño aprende eso, no sale intacto. Puede crecer, puede volverse famoso, puede llenar palenques, grabar discos, ganar premios, convertirse en el rostro más querido de México. Pero en alguna parte de su memoria sigue existiendo ese niño que espera en una habitación desconocida con la garganta cansada y el corazón apretado, preguntándose por qué nadie lo rescata. Por eso, con los años, Pedro empezó a mirar hacia otra figura, su abuelo materno. Para él, ese hombre representó lo que sentía que no había recibido de su padre: refugio, dirección, presencia. Una mano que no parecía empujarlo hacia el escenario, sino sostenerlo cuando el escenario terminaba. Y esa sustitución no fue un simple detalle familiar, fue una declaración emocional. El padre biológico quedó marcado por la ausencia. El abuelo ocupó el altar de la lealtad. Ahí está la raíz de todo. Antes del esposo controlado, antes del artista que abandonó una novela, antes del hijo
que años después escucharía una súplica pública de perdón y respondería con frialdad: antes del abuelo acusado de ocupar un lugar ajeno en la vida de un niño, primero estuvo Pedrito, el niño que aprendió a obedecer para sobrevivir. Y cuando un niño aprende que obedecer evita el abandono, de adulto puede confundir control con amor. Puede creer que una jaula también protege. Puede entregar sus decisiones a quien le prometa estabilidad. Puede cerrar la puerta a su propia sangre para no volver a sentir el caos de aquella infancia. La jaula dorada se construye ladrillo por ladrillo, y el primer ladrillo lo pusieron cuando él tenía 7 años y no podía decir que no. Pero antes de que esa herida se convirtiera en distancia, antes de que el niño abandonado se transformara en un hombre dispuesto a cortar raíces, apareció una mujer que parecía traerle exactamente lo que él más buscaba: orden, familia, pertenencia, una puerta cerrada contra el ruido del mundo. Y ahí empezó la segunda prisión. Pero lo que nadie sabía era que el contrato más peligroso que Pedro firmó en su vida no fue con una disquera, no fue con Televisa, fue en un altar. Y esa firma le costaría décadas de libertad. Guadalajara, Jalisco, 1964. En una colonia de clase media donde los niños jugaban fútbol en la calle y las madres gritaban desde las ventanas que ya era hora de cenar, nació José Martín Cuevas Cobos. Un niño como cualquier otro, con rodillas raspadas y sueños sin forma. Con una voz que, según cuentan los que lo conocieron de pequeño, llenaba cualquier cuarto donde estuviera. Una voz que su padre escuchó y vio dinero. Una voz que su madre escuchó y vio un milagro. Y una voz que el niño escuchó y vio, sin saberlo todavía, la llave de su propia jaula. La familia Cuevas no era rica. Era una familia trabajadora, de esas que en los años 60 en México soñaban con que sus hijos tuvieran algo mejor que ellos. Y cuando José Luis Cuevas descubrió que su hijo cantaba con una naturalidad que hacía llorar a los adultos, decidió que ese era el camino. No lo consultó con el niño. Los niños de esa época no se consultaban. Se dirigían, se formaban, se lanzaban al mundo con la esperanza de que el talento fuera suficiente para protegerlos. El primer escenario de Pedrito Fernández no fue el Auditorio Nacional, no fue el Palacio de los Deportes. Fue una tarima de madera en una feria de pueblo, con un micrófono demasiado alto para su estatura, frente a una audiencia de adultos que bebían cerveza y aplaudían porque el niño era tierno. Tenía 6 años. Y la sensación que sintió en ese momento, según relatos que circularon años después entre personas cercanas a su entorno, no fue euforia, fue miedo. Un miedo que aprendió rápidamente a esconder detrás de la sonrisa, porque si no sonreía, los adultos se ponían nerviosos. Y si los adultos se ponían nerviosos, el amor desaparecía. A los 7 años llegó la gran oportunidad. Un productor de Guadalajara, que tenía contactos en la Ciudad de México, escuchó al niño y llamó a José Luis Cuevas. La conversación fue breve. El niño tenía talento. El niño podía hacer dinero. El niño podía ser famoso. Y José Luis Cuevas, el padre que amaba a su hijo con la única forma de amor que conocía, dijo que sí, sin preguntarle al niño, sin explicarle lo que significaba, sin prepararle para lo que venía. Y lo que vino fue una transformación que el niño no eligió. Le quitaron su nombre. Le pusieron Pedro por Pedro Infante, el charro inmortal que había muerto en un accidente de avión en 1957 y cuya leyenda seguía siendo la más grande de la música mexicana. Le pusieron Fernández por Vicente Fernández, el rey de la música ranchera que en ese momento estaba en la cima de su carrera. 2 gigantes, 2 leyendas. 2 nombres que pesaban toneladas sobre los hombros de un niño de 7 años que todavía no entendía por qué ya no podía usar su propio apellido. Raúl Velasco lo vio en una audición y lo quiso para siempre en Domingo inmediatamente. Raúl Velasco, el hombre más poderoso de la televisión mexicana durante décadas. El hombre que podía lanzar o destruir una carrera con una sola aparición en su programa, vio en Pedrito Fernández exactamente lo que el público mexicano necesitaba en ese momento: ternura,
talento y la promesa de que el futuro de la música mexicana estaba en buenas manos. Lo presentó al país con la solemnidad de alguien que está descubriendo un tesoro nacional. Y el público respondió exactamente como Raúl Velasco sabía que respondería, con adoración. Tú lo viste ese día, ¿verdad? Tú estabas en tu sala, o en la sala de tu mamá, o en la de tu abuela, y de repente apareció ese niño en la pantalla y algo en tu corazón se movió, porque ese niño cantaba como si supiera cosas que los niños no deberían saber, como si en esa voz hubiera algo que iba más allá de la edad. Y tenías razón, había algo, pero no era lo que tú creías. Lo que había en esa voz era la soledad de un niño que había aprendido a convertir el dolor en arte. Lo que había en esa voz era la angustia de alguien que ya sabía, a los 7 años, que si dejaba de cantar, el amor se iba. Lo que había en esa voz era la primera nota de una canción que duraría toda su vida y que nadie, ni siquiera él, podría detener. La maquinaria se puso en marcha con una velocidad brutal. Discos, giras, apariciones en televisión, contratos, entrevistas. El niño no tenía tiempo para ser niño. Tenía que ser una marca. Tenía que ser un producto. Tenía que ser Pedro Fernández, el niño prodigio, el heredero de las grandes leyendas, la promesa de México. Y mientras la maquinaria giraba, mientras los adultos firmaban papeles y contaban dinero y planificaban giras, el niño aprendía una lección que ningún libro de texto enseña, que el amor de los adultos tiene condiciones, que el aplauso no es lo mismo que un abrazo, que puedes estar rodeado de miles de personas y sentirte completamente solo. Las giras internacionales llegaron cuando Pedrito tenía 8 años. España primero, luego otros países de Europa, luego América Latina. El niño viajaba con su padre, con managers, con representantes, con adultos que hablaban de él en tercera persona mientras él estaba presente, que discutían contratos y cachets y fechas de presentación como si él fuera un mueble con voz. Y el niño escuchaba, y el niño aprendía. Y el niño guardaba todo eso en un lugar muy profundo de su memoria, un lugar donde los niños guardan las cosas que no entienden, pero que saben que son importantes. Hay una imagen que personas cercanas al entorno de Pedro describieron años después. Una imagen que nunca apareció en ninguna revista ni en ningún programa de televisión. La imagen de un niño de 8 años en una habitación de hotel en Madrid, España, a las 11 de la noche, después de un concierto, el traje de charro colgado en la silla, los zapatos en el suelo. El niño sentado en la cama, mirando la televisión en un idioma que entendía, pero que sonaba diferente. Y su padre, en la habitación de al lado, hablando por teléfono con alguien sobre el próximo contrato. No había entrado a darle las buenas noches. No había preguntado si el niño tenía miedo, o si extrañaba su casa, o si quería que le leyeran un cuento. Había cosas más importantes que atender. Siempre había cosas más importantes que atender. Ese niño en esa habitación de hotel es el origen de todo, de la jaula dorada, de la esposa controladora, del padre ignorado, del yerno destruido, del nieto convertido en arma. Todo empieza ahí, en esa habitación, en ese silencio, en ese niño que aprendió que el amor se gana produciendo y que si dejas de producir, te quedas solo. El mecanismo de la industria del espectáculo en México siempre ha funcionado de la misma manera. Lo ha hecho durante décadas y lo sigue haciendo hoy. Crea dioses intocables para el público, pero manténlos esclavizados en privado. El sistema de exclusividad de Televisa no era solo un papel que firmabas en una oficina de San Ángel. Era una cadena de oro. Por fuera se veía bonita, por dentro te asfixiaba y la llave la tenía otro. Te decían qué cantar, con quién salir en la foto, qué ropa usar, qué declarar en las entrevistas y hasta qué imagen proyectar en tu vida personal. Si obedecías, eras el rey. Si te rebelabas, te borraban de la historia. El sistema no necesitaba amenazarte, solo necesitaba que tuvieras miedo de perder lo que tenías. Pedro Fernández conocía ese sistema mejor que nadie. Había nacido dentro de él. Sabía que la única forma de sobrevivir era crear un refugio,
un lugar donde nadie pudiera decirle qué hacer. Un hogar, una familia, un espacio donde él pudiera ser José Martín Cuevas Cobos y no el producto que la industria había fabricado. Y entonces, en 1987, apareció Rebeca. Quizá tú conoces a alguien que dio todo por su trabajo, años de su vida, su salud, su familia, y al final se dio cuenta de que el precio era demasiado alto. Quizá esa persona eres tú. Lo que le pasó a Pedro es exactamente eso, pero multiplicado por millones de personas viéndolo caer en cámara lenta. Aquí viene lo primero que te prometí. La historia que la industria nunca quiso que supieras sobre el matrimonio más aplaudido del espectáculo mexicano. Para el público fue una historia perfecta. El niño prodigio que había sobrevivido a la fama temprana, el cantante que no se perdió en los excesos, el galán que parecía distinto a todos los demás, encontraba por fin una vida ordenada, una esposa, 3 hijas. Una familia que sonreía en las fotografías como si nada pudiera tocarla. Osmara, Gema y Karina crecieron dentro de esa imagen cuidadosamente iluminada, mientras Pedro aparecía ante México como el hombre que había logrado algo casi imposible en el espectáculo, conservar un matrimonio estable durante décadas. Y eso, en la televisión mexicana, era oro puro. Porque mientras otros artistas llenaban portadas por divorcios, infidelidades, demandas y escándalos, Pedro vendía otra cosa. Vendía tradición, vendía fe, vendía mariachi, hogar, esposa, hijas, misa, familia, el hombre correcto, el hombre limpio, el hombre que volvía a casa después de cada escenario. Pero a veces, detrás de una casa demasiado perfecta no hay paz. Hay vigilancia. Según versiones repetidas durante años en el medio del espectáculo, Rebeca Garza Vargas no solo ocupó el lugar de esposa, poco a poco habría ocupado también el lugar de filtro, de frontera, de última palabra. La mujer que al principio parecía darle estabilidad al niño abandonado, terminó siendo señalada por muchos como la figura que marcaba hasta dónde podía llegar el artista, con quién podía trabajar, qué escenas podía hacer, qué rumores podían tolerarse, qué mujeres podían acercarse demasiado, y lo más revelador de todo, qué miembros de su propia familia podían tener acceso a él. Piensa en eso un momento. Un hombre que había sido aplaudido por millones, que había cantado desde niño frente a multitudes, que había ganado dinero, fama, premios, contratos, terminaba entrando a su propia casa como si ahí hubiera reglas que no se discutían. Afuera era Pedro Fernández. Adentro, según esa lectura oscura, volvía a ser José Martín Cuevas Cobos, el niño que aprendió que obedecer era una forma de no ser abandonado. Y ahí está la clave. Para alguien marcado por la ausencia, el control puede disfrazarse de amor. Una llamada constante puede parecer cuidado. Una pregunta insistente puede parecer interés. Una presencia en el trabajo puede parecer apoyo. Hasta que un día ya no sabes si te están protegiendo o si te están encerrando. Y para entonces, la jaula dorada ya lleva tanto tiempo construida que tú mismo ya no recuerdas cómo era vivir sin ella. En los pasillos de la televisión se decía que los proyectos de Pedro no eran solo decisiones de Pedro, que las escenas románticas podían convertirse en problema, que los besos escritos en un libreto podían sentirse como traición dentro de su casa, que algunas actrices no eran vistas como compañeras de trabajo, sino como amenazas. Nadie podía probarlo todo. Nadie podía abrir la puerta de esa intimidad y mostrarla completa. Pero el rumor creció porque algo en la conducta pública del cantante parecía alimentarlo. Pedro empezó a cuidar su imagen con una rigidez casi religiosa. No era solo profesionalismo, era miedo a manchar la postal, miedo a que una escena de ficción encendiera una guerra real. Miedo a que una mirada, un beso de novela, una fotografía de camerino, destruyeran la paz doméstica que él había confundido con salvación. Y Rebeca, desde esa versión contada una y otra vez por la prensa, se convirtió en la guardiana del castillo.
una guardiana que no necesitaba gritar frente a las cámaras para imponer su presencia. Bastaba con estar, bastaba con mirar, bastaba con que todos supieran que detrás del galán había una familia observando cada movimiento. Así se construyen algunas jaulas, no con barrotes visibles, con silencios, con permisos, con renuncias pequeñas, con límites que un día parecen razonables y años después ya gobiernan toda una vida. En 2009, durante la grabación de Hasta que el dinero nos separe, la tensión llegó a un punto de quiebre que muchos en el set recordarían durante años. Itatí Cantoral, su coprotagonista, era una mujer fuerte, segura, que no se dejaba intimidar por nadie. La química en pantalla era innegable. El público los amaba. Pero detrás de cámaras, el aire se podía cortar con un cuchillo. Se decía que las escenas románticas tenían que ser medidas con cronómetro, que los besos no podían durar un segundo más de lo escrito en el libreto, que había miradas desde la esquina del foro que hacían que Pedro se pusiera rígido antes de entrar a cuadro, que las llamadas al camerino durante los descansos eran constantes. Pedro sonreía para la cámara, pero sus ojos estaban vacíos. Estaba atrapado entre el deber profesional que le exigía la industria y la lealtad absoluta que le exigía su esposa. ¿Dónde estaban los productores? ¿Dónde estaban los directores? ¿Dónde estaban los amigos que lo veían todos los días en ese foro y sabían lo que estaba pasando? Estaban callados. Porque en la industria del espectáculo, el silencio siempre es más cómodo que la verdad. Y mientras todos callaban, Pedro seguía grabando, seguía sonriendo, seguía firmando contratos, seguía construyendo la imagen del esposo perfecto, hasta que la imagen se rompió. Durante décadas, Pedro defendió esa imagen, defendió a su esposa, defendió su matrimonio, defendió la idea de que todo estaba bajo control. En entrevistas, cuando los periodistas se atrevían a preguntar sobre los rumores, él respondía con una sonrisa calculada: Rebeca es mi pilar, sin ella no soy nada. Esa frase, recuérdala, porque cuando la escuches de nuevo al final de esta historia, va a sonar completamente diferente. La jaula dorada se cierra por dentro, y la llave siempre la tiene quien más te necesita que te quedes. Lo más peligroso de una jaula dorada es que desde fuera parece palacio. Tiene fotos bonitas, hijas hermosas, aniversarios, canciones de amor, entrevistas cuidadas. Nadie escucha el metal cerrándose por dentro. Y mientras México seguía viendo al charro ejemplar, al esposo fiel, al padre orgulloso, en la sombra se preparaba el golpe que rompería la fachada. Porque una cosa era controlar una casa. Otra muy distinta era intentar controlar una telenovela de horario estelar con millones de pesos, cientos de empleados, cámaras encendidas y una actriz llamada Marjorie de Sousa frente a él. Ahí la jaula dejó de ser privada. Y comenzó el escándalo que todo México vio sin entender lo que realmente estaba viendo. Para entender lo que pasó con Rebeca Garza Vargas, hay que entender primero lo que Pedro buscaba cuando la encontró. No buscaba una mujer hermosa, no buscaba una compañera de vida en el sentido convencional. Buscaba una madre, buscaba al abuelo que lo había sostenido cuando su padre no estaba. Buscaba a alguien que le dijera qué hacer, que tomara las decisiones por él, que lo protegiera del caos que la industria representaba. Buscaba, en definitiva, lo que nunca tuvo. Una figura de autoridad que también fuera una figura de amor. Y Rebeca, según todas las versiones que circularon en el medio, era exactamente eso. Una mujer fuerte, una mujer que sabía lo que quería, una mujer que no tenía miedo de decir que no. Para un hombre que había pasado toda su vida obedeciendo a otros, eso no era una señal de alarma, era una promesa de salvación. Se casaron en 1987. Pedro tenía 23 años. Rebeca era unos años mayor. La boda fue íntima, discreta, lejos de las cámaras. Eso en sí mismo ya era una declaración. Pedro, el artista que vivía bajo los reflectores, eligió proteger ese momento de la mirada pública, o alguien eligió por él. Recuerda esa distinción. Porque en la historia de Pedro Fernández, la línea entre lo que él eligió y lo que le eligieron siempre fue borrosa.
Los primeros años del matrimonio fueron, según las personas que los conocían en esa época, aparentemente felices. Pedro estaba en la cima de su carrera. Los discos vendían, los palenques se llenaban, las telenovelas lo querían. Y Rebeca estaba ahí, en cada paso, en cada decisión, en cada contrato. Al principio, la industria lo veía como algo positivo. Una esposa involucrada era una esposa comprometida. Un artista con familia estable era un artista confiable. El sistema de Televisa valoraba la imagen de estabilidad, porque la imagen de estabilidad vendía. Pedro Fernández era la prueba viviente de que un artista podía ser famoso sin ser escandaloso. Y eso, en la televisión mexicana de los años 80 y 90, era un activo invaluable. Pero hay un momento exacto en que la protección se convierte en posesión. Un momento que nadie puede señalar con precisión porque sucede de manera gradual, casi imperceptible. Un límite razonable hoy, otro límite razonable mañana. Y un día te despiertas y ya no puedes recordar cómo era tu vida antes de los límites. Ya no puedes recordar qué decisiones tomabas solo. Ya no puedes recordar quién eras cuando nadie te estaba mirando. Ese momento llegó para Pedro Fernández en algún punto de los años 90. Fue cuando la industria empezó a notar que el artista más profesional de México, el hombre que nunca llegaba tarde, que nunca daba problemas, que siempre cumplía con sus compromisos, empezó a poner condiciones extrañas en sus contratos. Condiciones que no venían de él, condiciones que venían de alguien que hablaba en su nombre, cláusulas sobre las escenas que podía hacer, restricciones sobre las actrices con quienes podía trabajar, límites sobre el tipo de fotografías que se podían publicar, pequeñas cadenas de oro que nadie cuestionaba porque Pedro Fernández era demasiado valioso para perderlo por un malentendido. En 1995, durante la grabación de una telenovela cuyo nombre los productores involucrados prefirieron no mencionar públicamente, ocurrió el primer incidente documentado. Una actriz de reparto, una mujer joven y talentosa que estaba en sus primeros años en la industria, fue reemplazada de un día para otro sin explicación oficial. Los técnicos del set sabían la razón. La actriz había tenido demasiadas escenas con Pedro, demasiada cercanía, demasiada química natural que la cámara captaba y que alguien, desde fuera del set, había decidido que era inaceptable. La actriz nunca habló públicamente de lo que ocurrió. Desapareció de la narrativa oficial como si nunca hubiera existido. Eso también es parte de la historia. La tienda de raya del espectáculo mexicano funciona así. El artista genera millones, pero las decisiones las toman otros. El contrato de exclusividad de Televisa no era solo un acuerdo laboral, era un sistema de dependencia total. El artista necesitaba a Televisa para existir. Televisa necesitaba al artista para vender. Y en medio de esa dependencia mutua, cualquier perturbación, cualquier escándalo, cualquier problema personal que amenazara la imagen del artista se resolvía en silencio, se borraba, se enterraba, porque el sistema no podía permitirse perder un producto tan valioso como Pedro Fernández. Y así, año tras año, la jaula dorada se fue haciendo más sólida, más cómoda, más difícil de ver desde adentro. Pedro seguía cantando, seguía llenando palenques, seguía grabando discos que vendían millones, seguía siendo el charro de México, el esposo ejemplar, el padre orgulloso, y Rebeca seguía siendo el pilar, la guardiana, la última palabra, la mujer sin quien, según las propias palabras de Pedro en decenas de entrevistas, él no era nada. Rebeca es mi pilar. Sin ella no soy nada. Esa frase que él repitió tantas veces que se convirtió en parte de su imagen pública. Esa frase que el público escuchaba y decía, qué hombre tan romántico, qué hombre tan agradecido. Esa frase que en realidad era la descripción más precisa y más aterradora de lo que había pasado con la identidad de Pedro Fernández. Porque un hombre que dice que sin su esposa no es nada, no está declarando amor. Está declarando dependencia. Está declarando que el proceso de vaciado fue completo.
que el niño de 7 años que aprendió a obedecer para no ser abandonado había crecido para convertirse en un adulto que no podía existir sin alguien que le dijera quién era. Recuerda esa frase, la vas a necesitar para entender el final. Octubre de 2014. Volvemos al Foro 4 de Televisa San Ángel, la telenovela Hasta el fin del mundo, el proyecto más caro de ese año. El nombre de Pedro Fernández en los créditos como garantía de audiencia, una apuesta de decenas de millones de pesos. Y en el centro de todo, una actriz venezolana que la producción había elegido como su pareja romántica, Marjorie de Sousa. El sistema de exclusividad de Televisa no perdona. Cuando firmas un contrato estelar, no eres dueño de tu tiempo, ni de tu imagen, ni de tu cuerpo. Eres propiedad de la empresa. Y la empresa había decidido que Pedro Fernández iba a ser el galán romántico de una mujer espectacular, magnética, con una presencia en pantalla que devoraba la cámara. Para cualquier actor, era el papel soñado. Para Pedro Fernández, fue la sentencia de muerte de su paz mental. Quizá tú también conoces lo que es dar todo por alguien que al final no valoró nada. Quizá tú también sabes lo que se siente cuando te dicen que lo que viviste no importa. Lo que vas a escuchar ahora es la historia de un hombre que vivió exactamente eso, pero delante de millones de personas que no hicieron nada. Aquí viene lo segundo que te prometí. El abandono de la telenovela no fue por salud, no fue por estrés, fue por pánico. Y la verdad que la industria enterró bajo comunicados médicos y declaraciones de relaciones públicas es mucho más devastadora que cualquier diagnóstico. Anota este número en tu mente. 80 capítulos grabados, meses de trabajo, millones de pesos invertidos por Televisa, cientos de empleos en juego. Actores, técnicos, maquillistas, directores, escritores, todos dependiendo de que Pedro Fernández llegara al foro cada mañana y hiciera su trabajo. Y Pedro lo tiró todo a la basura. ¿Por qué? Porque el precio en su casa se había vuelto impagable. Según las versiones de los técnicos y maquillistas que estuvieron ahí, la situación en el set era insostenible desde semanas antes de la salida definitiva. Marjorie de Sousa no era el problema. Marjorie estaba haciendo su trabajo con profesionalismo. El problema era lo que ese trabajo provocaba en la mente de la mujer que vigilaba desde las sombras. Se habló de ataques de celos descontrolados, de prohibiciones que llegaban por teléfono en medio de las grabaciones, de ultimátums lanzados a las 3 de la mañana que dejaban a Pedro sin dormir y llegando al foro con los ojos rojos. O la novela, o tu familia. Esa fue, según los rumores más fuertes que circularon en la industria, la frase que rompió al charro. Una frase que nunca se dijo frente a las cámaras. Una frase que nunca apareció en ninguna entrevista. Pero una frase que todos en ese foro, de una manera u otra, terminaron sintiendo en el ambiente. Imagina por un segundo lo que realmente pasó esa noche. Pedro, el hombre de 45 años, el ídolo de México, el charro impecable que había llenado el Auditorio Nacional y el Palacio de los Deportes, llorando en su camerino, sosteniendo el teléfono, escuchando a la mujer que amaba exigirle que destruyera su carrera para demostrarle su fidelidad. Y él, el niño que aprendió que obedecer era la única forma de no ser abandonado, obedeció. Salió del foro, renunció a la telenovela. Se humilló públicamente diciendo que estaba enfermo y Televisa tuvo que meter a David Cepeda de emergencia para salvar el proyecto. Pedro quedó marcado. No como el artista que tuvo una crisis de salud. Quedó marcado como el hombre que dejó tirada una producción millonaria porque no podía controlar su propia vida personal. La jaula dorada se había cerrado de golpe y esta vez todo México escuchó el ruido de los barrotes, aunque nadie lo llamó por su nombre. Marjorie de Sousa, la actriz que quedó en medio de ese huracán, nunca habló mal de Pedro públicamente. Fue profesional hasta el final, pero en entrevistas posteriores, con palabras cuidadas y miradas que decían más que las palabras, dejó entender que lo que vivió en ese set fue una experiencia que nunca olvidaría, no por el trabajo,
por lo que el trabajo le reveló sobre la vida privada de su compañero de reparto. ¿Dónde estaba la industria? ¿Dónde estaban los productores que sabían lo que estaba pasando? ¿Dónde estaban los amigos de Pedro, los que lo conocían desde niño, los que habían visto crecer la jaula ladrillo por ladrillo? Estaban callados, porque en la industria del espectáculo, el silencio siempre es más cómodo que la verdad. Y mientras todos callaban, Pedro pagaba el precio de ese silencio con su carrera, con su reputación y con lo poco de libertad que le quedaba. Años después, en una entrevista que circuló ampliamente en redes sociales, Pedro Fernández admitió que los rumores sobre su matrimonio habían causado problemas, que hubo situaciones difíciles, que él y Rebeca habían tenido que trabajar muy duro para superar esa etapa. Palabras cuidadas, palabras medidas, palabras de un hombre que todavía, años después, no podía decir la verdad completa, porque la jaula dorada no desaparece cuando el escándalo termina. La jaula dorada se queda y tú aprendes a vivir dentro de ella como si fuera lo normal. Pero si crees que este es el canal donde solo venimos a escuchar chismes y a juzgar desde lejos, te equivocas. Aquí venimos a destapar la verdad que la industria del espectáculo enterró. Venimos a darle voz a las historias que intentaron borrar con comunicados de prensa y sonrisas falsas. Si tú también estás cansada de que te mientan, si tú también creciste viendo a estas figuras en tu sala y sientes que mereces saber la verdad completa, suscríbete a este canal, activa la campanita, únete a esta familia. Porque aquí no perdonamos el silencio. Aquí contamos la historia hasta el final. Y el final de Pedro Fernández no se escribió en Televisa, no se escribió en un foro de grabación ni en un camerino vacío. Se escribió en la sala de su propia casa, en una guerra de sangre que destruiría lo único que él creía que nadie podía quitarle, su familia. Porque lo que nadie sabía era que el control de Rebeca no se limitaba a las actrices, no se limitaba a los proyectos de trabajo. El control se extendía a cualquiera que pudiera representar una amenaza para su dominio absoluto sobre Pedro. Y la mayor amenaza de todas no venía de Televisa. Venía de alguien que tenía el mismo apellido que él. Alguien que lo conocía desde antes de que existiera la marca. Alguien que sabía exactamente quién era José Martín Cuevas Cobos cuando nadie lo estaba mirando. Ese hombre nunca volvió a aparecer en la vida de Pedro, hasta que el dolor se volvió demasiado grande para seguir callando. Para entender el escándalo de Hasta el fin del mundo, en toda su dimensión, hay que entender qué representaba esa telenovela para Televisa en 2014. No era solo un proyecto más, era la apuesta más grande del año. Era la demostración de que Televisa podía seguir produciendo telenovelas de horario estelar que compitieran con el streaming que empezaba a amenazar la televisión abierta. Era, en términos económicos, una inversión de decenas de millones de pesos que dependía de que Pedro Fernández y Marjorie de Sousa generaran la química romántica que el público esperaba. Marjorie de Sousa llegó a México desde Venezuela con una carrera sólida y una presencia en pantalla que era imposible ignorar. Era exactamente el tipo de actriz que Televisa necesitaba para ese proyecto. Hermosa, talentosa, profesional, con una capacidad para las escenas románticas que hacía que la cámara se enamorara de ella. Y la producción la puso frente a Pedro Fernández con la expectativa de que juntos crearían la pareja más memorable de la temporada. Lo que nadie calculó fue el efecto que esa combinación tendría en la dinámica privada de Pedro. Imagina el set de grabación, las luces, el director dando indicaciones, los técnicos ajustando los ángulos. Y Pedro Fernández, el charro de México, el hombre de 45 años con 4 décadas de carrera, parado frente a Marjorie de Sousa, leyendo las líneas de un personaje que está profundamente enamorado de la mujer que tiene enfrente. Para cualquier actor profesional, eso es trabajo, es ficción, es el oficio. Pero para Pedro, según las versiones que circularon en ese set, cada escena romántica era una bomba de relojería, porque sabía lo que lo esperaba cuando las luces se apagaran. Los técnicos del set hablaron años después, en conversaciones privadas que eventualmente llegaron a los oídos de la prensa. Hablaron de un ambiente de tensión que era palpable,
de llamadas telefónicas que interrumpían los descansos, de la expresión en los ojos de Pedro cuando miraba su teléfono y veía el nombre que aparecía en la pantalla, de la rigidez en su cuerpo antes de entrar a grabar una escena de beso, de la forma en que sus manos temblaban ligeramente cuando el director decía «acción» en los momentos más íntimos del guión. Marjorie de Sousa, que era una profesional experimentada, notó el cambio en su compañero de reparto. Lo notó, pero no lo nombró. Siguió haciendo su trabajo con la misma calidad de siempre. Pero en entrevistas posteriores, con palabras cuidadas que decían más por lo que omitían que por lo que expresaban, dejó entender que aquella experiencia había sido diferente a todo lo que había vivido antes en su carrera. Fue una situación muy particular, dijo en una entrevista que circuló ampliamente. Aprendí mucho de esa experiencia. Palabras de diplomacia, palabras de una mujer que sabía exactamente lo que había pasado, pero que también sabía que en la industria del espectáculo la discreción siempre es más segura que la verdad. El punto de quiebre llegó en octubre de 2014. 80 capítulos grabados. La telenovela estaba en el aire, el público la estaba viendo, las cifras de audiencia eran buenas. Y de repente, sin previo aviso, sin una explicación que tuviera sentido, Pedro Fernández dejó de aparecer en el set. Los productores recibieron una comunicación de su representante. El artista no podía continuar. Razones de salud, estrés extremo, el cuerpo que ya no aguantaba. La versión oficial estaba lista antes de que alguien pudiera hacer preguntas. Pero en los pasillos de Televisa, la versión real circulaba con una velocidad que ningún comunicado de prensa podía detener. Se hablaba de una crisis matrimonial que había llegado a un punto de no retorno. Se hablaba de ultimátums. Se hablaba de una mujer que había decidido que las escenas de amor de su esposo con Marjorie de Sousa eran inaceptables y que había dado un ultimátum que Pedro no pudo ignorar. O la novela o tu familia. Esa frase que nadie puede atribuir a una fuente verificable, pero que todos, en ese foro, de una manera u otra, terminaron creyendo porque explicaba perfectamente lo que de otra manera no tenía ninguna explicación lógica. Televisa tuvo que actuar con una rapidez que revelaba la magnitud del problema. David Cepeda, un actor sólido y profesional, fue llamado de emergencia para reemplazar a Pedro. No era un simple cambio de reparto. Era una cirugía narrativa hecha con la telenovela todavía viva, sangrando frente al público. Los escritores tuvieron que reescribir arcos completos. Los directores tuvieron que ajustar la dinámica de todas las escenas. Y la producción tuvo que explicarle al público, de la manera más suave posible, que el protagonista que habían estado viendo durante meses ya no iba a aparecer más. El daño a la reputación de Pedro fue significativo. No porque la industria lo condenara públicamente, porque la industria nunca condena públicamente a sus figuras más valiosas, sino porque el rumor que circuló en los pasillos era mucho más devastador que cualquier comunicado oficial. El rumor decía que Pedro Fernández, el hombre que había sobrevivido desde niño a la presión de los escenarios, el artista que sabía cumplir, el profesional que había construido décadas de respeto, no había podido sostener el peso de una escena de beso de ficción, que su vida privada había cruzado la puerta del foro, que la jaula dorada había entrado a Televisa y había destruido un proyecto millonario. Y la industria, esa misma industria que lo había creado, que lo había sostenido, que había protegido sus secretos durante décadas, lo miró con una mezcla de compasión y desprecio. Compasión porque todos sabían lo que estaba pasando. Desprecio porque nadie podía permitirse decirlo en voz alta. Así funciona el sistema. Así ha funcionado siempre. Y así seguirá funcionando mientras haya ídolos que proteger y verdades que enterrar. El silencio institucional de la industria del espectáculo es aterrador. Cuando Pedro abandonó la novela, Televisa lo congeló un tiempo, la prensa rosa especuló un par de semanas y luego nada. Todos volvieron a sus vidas. Nadie se preguntó qué pasaba detrás de las puertas de la casa de los Fernández Garza.
El sistema protegió el secreto porque el sistema siempre protege la imagen del ídolo, aunque el ídolo se esté muriendo por dentro. Así funciona la maquinaria. Así ha funcionado siempre. Y así seguirá funcionando mientras el público siga aplaudiendo sin preguntar. Pero el dolor siempre encuentra una salida. Y cuando no puede salir por la puerta del frente, revienta las tuberías desde abajo. Quizá tú también conoces el dolor de una familia rota. Quizá tú también has visto cómo el orgullo, el dinero o el control de una persona pueden destruir el lazo más sagrado que existe, el de la sangre. Quizá tú también sabes lo que se siente cuando alguien que amabas te cierra la puerta en la cara y actúa como si nunca hubieras existido. Lo que vas a escuchar ahora es la historia de un hombre que tuvo que elegir entre su esposa y su sangre, y la decisión que tomó lo condenó para siempre. Aquí viene lo tercero que te prometí. La guerra familiar. La historia que la prensa rosa nunca contó completa porque era demasiado incómoda para el ídolo que todos querían proteger. Durante años, la versión oficial fue que Pedro se había alejado de su padre, José Luis Cuevas, y de sus hermanos, porque ellos solo querían su dinero, que lo habían explotado de niño y que él, como adulto, había decidido cortar por lo sano para proteger a su nueva familia. Sonaba lógico, sonaba incluso valiente. Un hombre que pone límites a quienes lo dañaron. Pero la verdad, según las voces más cercanas al entorno, que se atrevieron a hablar cuando ya no tenían nada que perder, era mucho más retorcida. Vuelve a ese nombre, Rebeca Garza Vargas. Según las versiones que la familia de Pedro gritó a los cuatro vientos, no fue Pedro quien cerró la puerta, fue ella. Rebeca, dicen, construyó un muro impenetrable alrededor de su esposo. Nadie entraba sin su permiso. Y la familia de sangre de Pedro, los Cuevas, fueron los primeros en ser exiliados. No porque fueran peligrosos, no porque hubieran hecho algo imperdonable, sino porque representaban la versión de Pedro que existía antes de Rebeca, la versión que ella no podía controlar, la versión que podía recordarle a él quién era cuando nadie lo vigilaba. El hermano de Pedro, Gerardo Fernández, lo dijo claramente en entrevistas que la industria intentó silenciar. Pedro está secuestrado en su propia casa. Gerardo relató cómo su hermano dejó de contestarles el teléfono, cómo las invitaciones a reuniones familiares dejaron de llegar, cómo la distancia se volvió un abismo insalvable que nadie podía explicar con una razón concreta. Gerardo intentó hablar con Pedro directamente, intentó entender qué había pasado, pero Pedro, el hombre que cantaba sobre el amor eterno y la familia unida, le respondía con el mismo silencio glacial que le daría años después a su padre moribundo. Y entonces llegó febrero de 2024. José Luis Cuevas, el hombre que le puso el sombrero de charro al niño de 7 años, el padre que lo lanzó al ruedo de la fama, el hombre que tomó decisiones que marcaron para siempre la vida de su hijo, apareció en público. Ya no era el manager implacable de los años 70. Era un anciano de 86 años, frágil, con la voz quebrada, con los ojos llenos de lágrimas, pidiendo perdón frente a las cámaras. Hijo, perdóname. Si en algo te ofendí, perdóname. Quiero verte antes de morir. Las palabras exactas de un padre que sabe que el tiempo se acaba. El llanto real de un hombre que cargó durante décadas con el peso de sus errores y que, al final de su vida, solo quería cerrar la herida. Es octubre de 2014 otra vez, pero esta vez no es el foro de Televisa, es la sala de la casa de Pedro Fernández, y la escena que imaginas es la más dolorosa de toda esta historia. Un anciano de 86 años llorando en una pantalla de televisión, suplicando a su hijo que lo perdone. Y ese hijo, el niño que un día esperó en una habitación de hotel en España a que su padre llegara a darle un abrazo, mirando esa pantalla, ¿qué sintió? ¿Qué pasó en ese momento exacto en la intimidad de esa casa? Nadie lo sabe con certeza, pero lo que sí sabemos es lo que Pedro Fernández hizo después. ¿Qué hizo Pedro Fernández? El hombre que cantaba sobre el perdón, el hombre que se declaraba profundamente religioso,
el hombre que había construido toda su imagen pública sobre los valores de la familia, la fe y el amor. ¿Qué hizo cuando su padre de 86 años lloró en televisión pidiéndole perdón? Silencio, un silencio glacial que duró meses. Y cuando finalmente habló, en una entrevista calculada y fría, Pedro respondió sin mover un músculo de la cara: el tiempo de Dios es perfecto. No tengo nada que decir. La jaula dorada había hecho su trabajo. Había endurecido el corazón del niño abandonado hasta convertirlo en una piedra. Pedro no estaba castigando a su padre por el pasado. Estaba obedeciendo las reglas de su presente, porque en la casa de Rebeca, el perdón a los Cuevas no estaba permitido. El perdón significaba abrir una puerta, y una puerta abierta significaba una amenaza al control. La jaula dorada no admite excepciones, ni siquiera para un padre moribundo. Esa es la imagen que la prensa rosa nunca publicó con toda su crudeza. El ídolo de México ignorando las lágrimas de su padre anciano para no alterar la paz de su matrimonio. La voz más poderosa de México no pudo hablar cuando más importaba. Y esa frase que parece simple, es en realidad la condena más brutal que se puede pronunciar sobre la vida de un hombre que pasó décadas cantando sobre el amor. ¿Dónde estaban los amigos de Pedro? ¿Dónde estaban los compañeros de la industria que lo conocían desde niño? ¿Dónde estaban los productores, los directores, los artistas que habían compartido escenario con él durante 40 años? Estaban callados, porque en la industria del espectáculo nadie se mete en los asuntos de familia de un artista que todavía vende boletos. El sistema protege al que produce, y Pedro Fernández seguía produciendo. Pero la tragedia no termina con el padre, porque cuando rompes las raíces de un árbol, el veneno no se queda en las raíces. Sube lentamente, silenciosamente, hasta llegar a las hojas más nuevas. Y el karma, o el destino, o la simple repetición de los patrones tóxicos que nadie se atrevió a romper, le tenía preparada a Pedro la prueba más devastadora de todas. Una prueba que no involucraba a su padre, ni a su hermano, ni a Televisa. Involucraba a la única persona que él juró proteger con su vida. Y el nombre que aparecía en los documentos del juzgado familiar lo cambiaba absolutamente todo. La historia de José Luis Cuevas y su hijo Pedro es, en el fondo, la historia de dos hombres que se amaron de la única manera que sabían y que esa manera resultó ser insuficiente para los dos. José Luis Cuevas no era un monstruo, era un hombre de su tiempo, un hombre que creyó que darle oportunidades a su hijo era la forma más alta de amor que podía ofrecerle. Un hombre que vio en la voz de su hijo una puerta de salida de la mediocridad y decidió abrirla sin preguntarle al niño si quería cruzarla. Un hombre que durante décadas vivió de la carrera de su hijo y que cuando ya no fue necesario, fue descartado con la misma eficiencia con que la industria descarta a los que ya no producen. Pero también era el hombre que no estuvo en esa habitación de hotel en Madrid. El hombre que habló de dinero cuando debería haber hablado de amor. El hombre que le enseñó a su hijo, sin querer, que los lazos de sangre tienen precio. Y ese niño que aprendió la lección demasiado bien, la aplicó décadas después con una frialdad que dejó a todos sin palabras. La distancia entre Pedro y su familia de origen no fue repentina, fue gradual. Fue el resultado de años de pequeñas exclusiones, de invitaciones que dejaron de llegar, de llamadas que dejaron de ser contestadas, de puertas que se fueron cerrando una por una hasta que el abismo fue tan grande que nadie podía ya cruzarlo sin ayuda. Y la ayuda nunca llegó. Porque en la casa de los Fernández Garza, el pasado de Pedro no era bienvenido. El pasado de Pedro era una amenaza. El pasado de Pedro era la versión de él que existía antes de Rebeca, la versión que ella no podía controlar, la versión que podía recordarle a él quién era cuando nadie lo vigilaba. Gerardo Fernández, el hermano de Pedro, es quizás la figura más trágica de toda esta historia. No porque haya sufrido el daño más grande, sino porque fue el testigo más cercano de la transformación de su hermano, y no pudo hacer nada para detenerla. Gerardo habló en entrevistas con una mezcla de dolor y confusión que era imposible fingir.
Habló de un hermano que de repente dejó de ser su hermano, que dejó de contestar el teléfono, que dejó de aparecer en las reuniones familiares, que cuando se cruzaban en eventos de la industria, lo saludaba con la frialdad de un conocido, no con el calor de la sangre. No reconozco al hombre en que se convirtió, dijo Gerardo en una entrevista que la familia Fernández Garza nunca respondió públicamente. El Pedro que yo conocí no era así. ¿Dónde estaba el Pedro que Gerardo conoció? ¿Dónde estaba el niño de Guadalajara, el hermano que creció en la misma casa, que compartió los mismos miedos y los mismos sueños? Estaba encerrado, estaba detrás de las paredes de una mansión que brillaba desde fuera y que por dentro tenía las reglas de una fortaleza. Estaba siendo el Pedro Fernández que la jaula dorada necesitaba que fuera. Y el Gerardo que lo conocía de antes no cabía en esa versión. Pero el golpe más duro, el que rompió el alma de quienes lo presenciaron, llegó en febrero de 2024. Piensa en esta imagen. Un hombre de 86 años. Un hombre que ha vivido lo suficiente para saber que el tiempo se acaba. Un hombre que carga con el peso de sus errores como una piedra en el pecho que ya no puede sostener. Ese hombre se sienta frente a una cámara, tiene los ojos llenos de lágrimas, tiene la voz quebrada y dice las palabras más difíciles que un padre puede decir. Hijo, perdóname, si en algo te ofendí, perdóname, quiero verte antes de morir. José Luis Cuevas, el hombre que lanzó a su hijo al escenario a los 7 años, el hombre que firmó los contratos, que organizó las giras, que habló de dinero cuando debería haber hablado de amor, estaba pidiendo perdón. No en privado, no en una carta, en público, frente a las cámaras, con toda la vulnerabilidad de un anciano que sabe que quizás ya no tiene tiempo para esperar una respuesta en privado, que quizás la única manera de llegar a su hijo es a través de la misma televisión que los separó. ¿Qué hizo Pedro Fernández? Meses de silencio, meses en que México esperó, en que la prensa especuló, en que los fans de Pedro, esas mujeres que lo habían visto crecer en su televisión, que lo habían amado como si fuera parte de su familia, esperaron que el charro de México hiciera lo que cualquier hijo haría, que llamara a su padre, que abriera la puerta, que dijera, papá, te perdono, que demostrara que las canciones que cantaba sobre el amor y la familia no eran solo palabras. Y entonces Pedro habló. En una entrevista calculada, con la misma frialdad con que un ejecutivo anuncia una decisión corporativa, Pedro Fernández respondió a las lágrimas de su padre con una frase que heló la sangre de todos los que la escucharon. El tiempo de Dios es perfecto, no tengo nada que decir. El tiempo de Dios es perfecto. Esa frase que en boca de un hombre religioso debería sonar a sabiduría, a paz, a aceptación, pero que en ese contexto, en ese momento, frente a un padre de 86 años que estaba pidiendo perdón antes de morir, sonaba a algo completamente diferente. Sonaba a condena. Sonaba a la sentencia más fría que un hijo puede pronunciar sobre su padre. Sonaba a la jaula dorada cerrándose una vez más, esta vez sobre la posibilidad del perdón. La industria cayó. La prensa rosa especuló un par de semanas y luego pasó a otro escándalo. El público se dividió entre los que defendían a Pedro y los que lo condenaban. Y José Luis Cuevas, el anciano de 86 años que había pedido perdón frente a las cámaras, siguió esperando, porque eso es lo que hacen los padres. Esperan, aunque la puerta lleve años cerrada, aunque el hijo lleve años sin contestar el teléfono, aunque el tiempo se acabe, siguen esperando. Y en esa espera, en ese silencio que Pedro impuso entre él y su padre, está la imagen más devastadora de toda esta historia. No la del niño en el hotel de Madrid, no la del actor huyendo del foro de Televisa, no la del abuelo que borra al padre de su nieto. La imagen más devastadora es la del hombre que tuvo la oportunidad de romper el ciclo, de sanar la herida, de demostrar que había aprendido algo de todo el dolor que había vivido, y eligió no hacerlo. Eligió la jaula, eligió el control, eligió el silencio, y esa elección lo condenó de una manera que ningún escándalo de Televisa podría haberlo condenado jamás.
El patrón estructural de la industria del espectáculo es un ciclo maldito. Los niños explotados crecen para convertirse en adultos controladores. Los adultos controladores construyen familias que replican el mismo modelo. Y las familias que replican el modelo terminan destruyendo a la siguiente generación. No porque sean malas personas, sino porque nadie les enseñó a romper el ciclo. Porque la jaula dorada no se hereda con violencia, se hereda con amor. Con ese amor que en realidad es miedo. Con ese amor que en realidad es control. Con ese amor que en realidad es la única forma de relacionarse que aprendiste cuando eras demasiado pequeño para saber que había otra manera. Pedro Fernández juró que nunca sería como su padre. Juró que sus hijas tendrían la familia perfecta que él nunca tuvo, y construyó esa familia perfecta. La construyó con canciones, con fotos de Navidad, con declaraciones de amor en cada entrevista, con la imagen del patriarca orgulloso que todos querían ver, hasta que la jaula dorada exigió su próximo sacrificio. Aquí viene lo cuarto que te prometí. El último eslabón de la cadena. La historia de Osmara, la hija mayor de Pedro, y el hombre que ella eligió para su vida. El hombre que la familia Fernández Garza decidió destruir. En 2014, el mismo año que Pedro huyó de Televisa, su hija Osmara se casó con Christopher Dubois en una boda que parecía el triunfo final de la imagen intachable de los Fernández. Una nueva generación de la familia perfecta, un nuevo capítulo de la postal que México llevaba décadas admirando. Pero meses después, el cuento se convirtió en una pesadilla pública. Osmara regresó a la casa de sus padres, embarazada, acusando a Christopher de abuso psicológico e infidelidad. Pedro y Rebeca cerraron filas, protegieron a su hija, construyeron un muro alrededor de ella y del niño que estaba por nacer, Martín Valentino. Hasta ahí parece la historia de unos padres defendiendo a su hija. Parece amor, parece protección. Pero Christopher Dubois contó una versión diametralmente opuesta. Una versión que sonaba demasiado familiar para quienes conocían la historia completa de la familia Fernández. Christopher denunció que su matrimonio había sido destruido desde adentro por la intromisión constante de sus suegros. Denunció que Rebeca y Pedro controlaban cada aspecto de la vida de Osmara, que no los dejaban respirar, que cualquier decisión que él y su esposa tomaban como pareja tenía que pasar primero por el filtro de la casa grande. Que la jaula dorada que había asfixiado a Pedro durante décadas ahora estaba asfixiando a su hija, y que él, Christopher, era el único que se atrevía a decirlo en voz alta. ¿Te suena familiar esa historia? ¿Conoces a alguien que se casó y de repente su pareja ya no era solo de ella, sino de toda la familia? ¿Conoces a alguien que intentó construir su propio hogar y se encontró con que las paredes ya las habían puesto otros? Esa mujer que estás pensando ahora mismo también tiene nombre, y la historia que estás escuchando es la suya. Cuando nació Martín Valentino, la guerra se volvió nuclear. Christopher fue borrado de la vida de su hijo. Se le negó el derecho a verlo. Se le negó el derecho a estar presente en los momentos más importantes de la vida del niño. Y Pedro Fernández, el hombre que sufrió la ausencia de su padre en su propia infancia, el niño que lloró en habitaciones de hotel preguntándose por qué su padre no estaba ahí, se convirtió en el abuelo que le negaba un padre a su propio nieto. El ciclo se había cerrado. El niño abandonado se había convertido en el verdugo de otra familia. La jaula dorada había encontrado a su próxima víctima. Christopher luchó en los tribunales, lloró en las entrevistas, suplicó poder ver a su hijo. Me lo robaron, dijo en una entrevista que circuló ampliamente en redes sociales. Mi hijo está siendo utilizado como arma. Y el hombre que permite eso es el mismo que se para en un escenario a cantar sobre el amor y la familia. Palabras que dolían porque tenían la forma exacta de la verdad. Palabras que la familia Fernández Garza nunca respondió directamente. Porque la jaula dorada no necesita defenderse. La jaula dorada solo necesita seguir brillando.
Martín Valentino creció rodeado de lujos, cantando con su abuelo en televisión, sonriendo para las cámaras en postales navideñas. Una nueva generación atrapada en la misma imagen perfecta, con el mismo vacío detrás de la sonrisa. En 2021, cuando Pedro apareció junto a Martín Valentino en Feliz Navidad, mi amor, el niño ya tenía 7 años. La misma edad que tenía Pedro cuando lo lanzaron al escenario por primera vez. La misma edad en que comenzó todo. El ciclo no se había roto, solo había cambiado de generación. ¿Qué fue de todos ellos? Christopher Dubois sigue luchando por ser parte de la vida de su hijo. José Luis Cuevas, el padre de Pedro, sigue esperando un abrazo que tal vez nunca llegue antes de morir. Gerardo, el hermano, sigue mirando de lejos la mansión a la que no tiene acceso. Y Pedro sigue cantando, sigue llenando palenques. Sigue sonriendo en las entrevistas junto a Rebeca, jurando que su amor es el más grande del mundo. Sigue defendiendo la jaula dorada que construyó con sus propias manos. Nunca pagó, nunca se disculpó. La industria sigue aplaudiendo. Porque mientras los boletos se vendan, a nadie le importa cuántas almas se rompan en el camino. Hoy su legado queda dividido en 2 mitades. Una canta, la otra acusa. Una llena escenarios, la otra deja preguntas. Una pertenece al México que lo amó. La otra pertenece a las personas que, según sus propias versiones, quedaron afuera de su castillo. Y tal vez esa sea la sentencia más triste de toda esta historia. Pedro Fernández pasó la vida cantando sobre amor, familia y raíces. Pero la canción que nadie quería escuchar era la más íntima de todas. La de un hombre que escapó del abandono construyendo una jaula y terminó encerrado dentro de ella. Pudo romper el ciclo. Pudo mirar a José Luis Cuevas y decir, no voy a repetir lo que me dolió. Pudo mirar a Gerardo y abrir una silla en la mesa. Pudo mirar a Christopher y entender que un padre, aunque imperfecto, no debe ser borrado sin que la vida entera cobre factura. Pero las historias familiares no siempre se curan con fama. A veces la fama solo compra paredes más altas. Y ahora volvemos al principio. Octubre de 2014, Foro 4 de Televisa San Ángel. Pedro Fernández camina hacia la salida. No mira atrás. Sabe que está destruyendo su carrera, pero también sabe que es el único precio que puede pagar para mantener la paz en su casa. Sube a su camioneta. El chofer arranca. Y mientras se aleja de las luces del foro, Pedro mira por la ventana hacia la noche de la Ciudad de México. Es el hombre más famoso del país. Es millonario. Es adorado por millones. Pero en el fondo sigue siendo el niño de 8 años en una habitación de hotel en España, esperando que alguien lo abrace sin pedirle nada a cambio. La jaula dorada se cerró hace mucho tiempo y él mismo botó la llave. Rebeca es mi pilar. Sin ella no soy nada. Esa frase que él repitió en decenas de entrevistas, esa frase que sonaba a declaración de amor, suena ahora a algo completamente diferente. Suena a la confesión más honesta que Pedro Fernández hizo en toda su vida y ni siquiera se dio cuenta. Gracias por estar aquí, mi gente. Gracias a toda esta familia en México, en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, que nos acompaña cada semana para descubrir la verdad que otros intentan ocultar. Cuéntame en los comentarios. ¿Cuál es la primera canción que recuerdas de Pedro Fernández? ¿Lo viste en Siempre en Domingo? ¿Te dolió cuando dejó la telenovela? ¿Tú también viste esa postal perfecta y nunca imaginaste lo que había detrás? Quiero leerte, porque tú también eres parte de esta historia. Tú también mereces saber la verdad completa sobre las personas que crecieron en tu sala. Nos vemos en el próximo video, donde te voy a contar el secreto que una de las mujeres más poderosas de la televisión se llevó a la tumba y que acaba de salir a la luz. Martín Valentino Dubois Fernández nació en 2015. Un niño que llegó al mundo en medio de una guerra que él no eligió, en el centro de una familia que usaba el amor como campo de batalla. Un niño que, desde el primer día de su vida, fue el objeto más preciado y el arma más poderosa en el conflicto entre su madre Osmara y su padre Christopher.
Un niño que, sin saberlo, estaba a punto de repetir la historia de su abuelo. Porque la jaula dorada no discrimina generaciones. La jaula dorada se hereda. Christopher Dubois era un hombre joven cuando se casó con Osmara Fernández. Un hombre que amaba a su esposa y que creía, con la ingenuidad de quien no conoce la historia completa de la familia en la que está entrando, que el amor sería suficiente para construir algo propio. Que él y Osmara podrían ser una pareja independiente, con su propia vida, sus propias decisiones, su propio hogar. Lo que no calculó fue que Osmara Fernández no era solo la hija de Pedro Fernández, era el producto de décadas de una dinámica familiar donde la independencia no era un valor, era una amenaza. La relación entre Christopher y la familia Fernández Garza se deterioró con una rapidez que sorprendió a quienes los conocían. No hubo un incidente dramático, una pelea monumental, una traición imposible de perdonar. Hubo algo peor, una erosión constante, silenciosa, de la autonomía de la pareja. Decisiones que deberían haber sido de Christopher y Osmara, que terminaban siendo tomadas en la casa grande. Opiniones que nadie había pedido que llegaban de todas formas. Límites que se establecían sin consulta y que se esperaba que se obedecieran sin cuestionamiento. La jaula dorada expandiéndose para incluir a la nueva generación. Christopher resistió. Intentó hablar con Osmara. Intentó establecer límites. Intentó ser el hombre de su casa en el sentido más básico del término. Alguien que toma decisiones junto a su pareja sin necesitar la aprobación de sus suegros. Y esa resistencia, según las versiones que él mismo contó públicamente, fue lo que destruyó su matrimonio. No la infidelidad que Osmara alegó, no el abuso psicológico que ella denunció, sino el hecho de que él se negó a obedecer, el hecho de que él se negó a entrar a la jaula. Cuando Osmara regresó a la casa de sus padres, embarazada, el sistema de la familia Fernández Garza se activó con una eficiencia aterradora. Pedro y Rebeca cerraron filas, protegieron a su hija, construyeron el relato. Y Christopher, el hombre que había amado a Osmara y que estaba a punto de convertirse en padre, fue convertido en el villano de la historia, el abusador, el infiel, el hombre que no merecía estar cerca de su propio hijo. ¿Cuántas veces has visto esa historia? ¿Cuántas veces has conocido a una mujer que se separó y de repente el exmarido se convirtió en el monstruo? ¿Cuántas veces te has preguntado si la historia que te contaron era la historia completa? En este caso, Christopher Dubois tiene una versión, y esa versión merece ser escuchada. Christopher luchó, fue a los tribunales, buscó abogados, habló en entrevistas, lloró frente a las cámaras con una desesperación que era imposible fingir. Mi hijo está siendo usado como arma, dijo. Me están quitando el derecho de ser su padre. Y el hombre que permite eso es el mismo que se para en un escenario a cantar sobre el amor y la familia. Esas palabras que dolían porque tenían la forma exacta de la verdad. Pero el poder de la familia Fernández Garza era demasiado grande. El dinero, los abogados, la imagen pública, el sistema de protección que la industria del espectáculo construye alrededor de sus figuras más valiosas. Todo eso pesaba en la balanza. Y Christopher, un hombre sin esos recursos, sin esa red de protección, sin esa maquinaria detrás, fue aplastado, sistemáticamente, metódicamente, con la misma eficiencia con que la industria borra a los que se atreven a hablar. Martín Valentino creció sin su padre, creció en la mansión de sus abuelos, creció rodeado de lujos y de canciones y de postales perfectas de Navidad. Creció siendo el nieto adorado del Charro de México. Y en 2021, cuando tenía 7 años, la misma edad que tenía Pedro cuando lo lanzaron al escenario por primera vez, apareció en televisión cantando junto a su abuelo. La misma sonrisa, el mismo traje, la misma voz prometedora, la misma postal perfecta, y detrás de esa postal, el mismo vacío que nadie ve desde afuera. El ciclo se había cerrado. El niño abandonado se había convertido en el hombre que abandona. La jaula dorada había encontrado a su próxima generación. Y la industria aplaudía,
porque la industria siempre aplaude cuando la postal es bonita. ¿Qué queda de todo esto? ¿Qué queda cuando se apagan las luces del escenario y la cámara deja de grabar? Queda un padre de 86 años esperando una llamada que quizás nunca llegue. Queda un hermano mirando de lejos una mansión a la que no tiene acceso. Queda un hombre joven que perdió el derecho de ver crecer a su hijo. Queda un niño que crecerá sin saber la historia completa de su propia familia. Y queda Pedro Fernández, el charro de México, el hombre de la sonrisa eterna, cantando sobre el amor en escenarios llenos de gente que lo adora sin saber lo que hay detrás de la canción. Nunca pagó, nunca se disculpó. La industria sigue aplaudiendo, porque mientras los boletos se vendan, a nadie le importa cuántas almas se rompan en el camino. Ese es el mecanismo, ese es el sistema. Ese es el precio invisible que pagan los que quedan fuera de la jaula dorada para que los que están adentro puedan seguir brillando. Y ahora, después de todo lo que has escuchado, vuelve al principio. Vuelve a esa imagen de octubre de 2014. Pedro Fernández caminando hacia la salida del Foro 4 de Televisa, no mirando atrás, subiendo a su camioneta, alejándose de las luces. Y en ese momento, en ese instante exacto en que eligió la jaula sobre la libertad, sobre la carrera, sobre el profesionalismo, sobre todo lo que había construido en 40 años, en ese momento está la respuesta a la pregunta que esta historia lleva décadas haciendo. ¿Cómo fue posible que esto ocurriera? ¿Cómo fue posible que un hombre que tenía todo, que era amado por millones, que había sobrevivido a la industria más brutal del mundo, terminara siendo prisionero en su propia casa? La respuesta es simple, y es la respuesta más dolorosa de todas, porque no fue la industria quien lo encerró, no fue Televisa, no fue ningún contrato leonino ni ningún productor sin escrúpulos. Fue él. Pedro Fernández construyó su propia jaula, ladrillo por ladrillo, decisión por decisión, silencio por silencio. La construyó porque era lo único que sabía hacer. Porque el niño de 7 años en el escenario de Guadalajara nunca aprendió que el amor no tiene condiciones. Nunca aprendió que puedes ser amado sin obedecer. Nunca aprendió que la libertad no es una amenaza. Es el único lugar donde el amor verdadero puede existir. Rebeca es mi pilar. Sin ella no soy nada. Esa frase que repitió tantas veces que se convirtió en su verdad. Esa frase que ahora, conociendo toda la historia, suena a la confesión más honesta y más devastadora